¿Está bien? Sí, ahora sí. Gracias por la invitación, gracias por... sí, quiero agradecer especialmente a la doctora Valdés y a José Miguel el esfuerzo que han hecho para poderme traer aquí. Yo realmente me siento muy en casa, me siento muy cómodo y les agradezco mucho la invitación. De todas las presentaciones que estoy intentando hacer hoy, sí me gustaría, o siempre pretendo, que cuando uno vaya el lunes a pasar la consulta, saque algún tipo de mensaje práctico claro. Y yo creo que en esta presentación, igual que las que he hecho anteriormente, voy a intentarme focalizar en algunos mensajes que son claros y que muchas veces tenemos confundidos de una manera bastante crítica. Voy a intentar revisar algunos de los aspectos. Ya sabéis que en Baveno desde hace varias décadas, diría yo, es un lugar donde nos reunimos cada 4 o 5 años para revisar todo lo que ha habido nuevo en hipertensión portal y hacer una serie de recomendaciones de práctica clínica muy útiles. Y este año, después de que también hubo que retrasarla por el asunto famoso de la pandemia, pudimos finalmente realizarlo, en este caso, de manera virtual, no pudo ser físicamente, pero de alguna manera han salido cosas que son muy relevantes para la práctica clínica y que voy a intentar de alguna manera hacer en esta presentación. Como saben, la hipertensión portal clínicamente significativa, la hipertensión portal que importa, es la que se define como aquel paciente que tiene un gradiente de presión venosa hepática mayor de 10 milímetros de mercurio. Estos estudios, que fueron muy antiguos, algunos se los muestro en esta parte de abajo de la diapositiva, se basan en que fundamentalmente en el contexto de pacientes con hepatopatía viral o con hepatopatía alcohólica, un paciente no podía hacer complicaciones de la hipertensión portal hasta que no tuviera al menos 10 milímetros de mercurio. Era prácticamente imposible que cualquier paciente que tuviera por debajo, aún teniendo hipertensión portal, que saben que se define por encima de 6, desarrollara complicaciones de la cirrosis. Y como se ve en esta diapositiva, esto es exactamente así, por ejemplo, para desarrollar ascitis o para desarrollar hemorragia en los pacientes que tienen una etiología viral. Lo nuevo que se ha puesto en Baveno es que en pacientes con NAS esto no es exactamente igual. Es que hay un pequeño grupo de pacientes que aún no teniendo 10 milímetros de mercurio, cuando tienen un NAS pueden desarrollar complicaciones de la hipertensión portal. Y se ve mejor en esta gráfica cómo pacientes que tienen por debajo de 10 pueden desarrollar ascitis o tener hemorragia por varices. Luego, en NAS no es exactamente igual que en alcohol y que en virus, y por lo tanto, bueno, pues esto habría que, de alguna manera, tenerlo más o menos claro. De igual manera, otro statement que hemos utilizado siempre es que en el caso de operar a un paciente de un hepatocarcinoma, la cirugía se debía hacer en todos aquellos pacientes que tuvieran un gradiente menor de 10 milímetros de mercurio. Es decir, que la cirugía en la hipertensión portal, en los pacientes cirugía hepática en el contexto de cáncer de hígado, y esto se ha visto aquí como los pacientes que tenían más de 10 milímetros de mercurio, vean cómo se descompensaban más, cómo se morían más a los 3 y a los 5 años. Lo nuevo de Baveno es que en el caso de que la cirugía hepática no sea por cáncer, sino sea una cirugía abdominal normal, ese gradiente debe ser aproximadamente de 16 milímetros de mercurio. O sea que el riesgo de complicaciones severas en el hepatocarcinoma está con 10 milímetros de mercurio. En el caso de la cirugía abdominal no se debería operar o se debería tener en cuenta a la hora de operar a pacientes que tuvieran más de 16 milímetros de mercurio. Otro de los asuntos que se ha evaluado mucho en Baveno ha sido el diagnóstico no invasivo. El gradiente de presión venosa hepática no está al alcance de la mayor parte de los centros. Por lo tanto, hablar de milímetros de mercurio cuando realmente no somos capaces de tener esa medición en la mayor parte de los centros, parece que no es práctico, excepto en centros de investigación. Y ha habido muchísimos esfuerzos desde hace años para intentar buscar métodos no invasivos que nos den una información similar. Y yo creo que ahora estamos bastante cerca. Ya desde hace tiempo venimos utilizando fundamentalmente la elastografía hepática como una medida de separar
aquellos pacientes que tienen fibrosis avanzada de aquellos pacientes que no lo tienen. Y eso, aunque sea de una manera grosera, nos permite seleccionar por lo menos a un gran grupo de pacientes que están en riesgo de tener problemas de hipertensión portal. Y, por tanto, también separar a un gran grupo de pacientes que no lo tienen. En este momento, en Baveno, sí que se ha hecho esta regla que yo llamo la regla de los 5. Se sabe que los pacientes que tienen menor de 10 kilopascales en el FibroScan prácticamente podemos decir que no tienen una enfermedad hepática crónica. Aquellos pacientes que tienen más de 20 kilopascales tienen un riesgo muy elevado. Aquellos pacientes que están entre 10 y 15 es dudoso, y aquellos pacientes que tienen más de 25 kilopascales podemos asumir que tienen hipertensión portal clínicamente significativa. Esto significa que un paciente al cual le haces un FibroScan en ayunas, por cierto, bien preparado, y el paciente tiene en 2 mediciones consecutivas más de 25 kilopascales, es lo mismo que decir que tiene más de 10 milímetros de mercurio en un gradiente de presión venosa hepática. Y por lo tanto, todas las decisiones que veníamos tomando con 10 milímetros de mercurio las podemos tomar con la elastografía en 25 kilopascales. Entonces, esta diapositiva, que deberíamos tenerla en la consulta, si es que tenemos información de la elastografía, nos va a permitir separar al paciente que está en riesgo del que no. El que tiene menos de 10 kilopascales no está en riesgo. El que tiene 10 y 15, el que tiene más de 15, casi seguro. El que tiene 25, además tiene riesgo de descompensación y riesgo de problemas de tener porque tiene una hipertensión portal clínicamente significante. Otro de los asuntos que ha salido aquí es las terapias que podemos utilizar en los pacientes cirróticos. ¿Cuántos de ustedes han oído que las estatinas son hepatotóxicas? Bueno, pues en Baveno lo que se ha puesto de manifiesto no solo es que no son hepatotóxicas, sino que son buenas. O sea, que sumados a los beta bloqueantes, claramente bajan la presión portal. Claramente bajan la presión portal y se asocian a un menor número de eventos en hipertensión portal. Todavía esta información en Baveno no se ha considerado lo suficientemente sólida para hacer la recomendación de, de poner estatinas fuera de la indicación de lípidos de los pacientes. Pero sí se ha puesto claramente que si el paciente tiene otra indicación para tomar estatina, si es cirrótico, por favor que no le quiten la estatina. Porque probablemente estos pacientes, como digo, se benefician en términos de tener menos presión portal y menos complicaciones de la hipertensión portal. De igual manera, la aspirina ha demostrado, en esta parte de abajo, la diapositiva, lo tenemos puesto, una disminución de la incidencia acumulada de hepatocarcinoma, una disminución de la mortalidad hepática y una disminución de la descompensación, incluso una mejora de la patencia de los TIPS colocados. ¿Esto significa que hay que prescribir aspirina a todos los cirróticos? No, porque la evidencia de esta información todavía no es de alta calidad, pero por favor, a día de hoy, lo que se recomienda es que si el paciente tiene otro tipo de indicación para recibir aspirina, léase enfermedad cardiovascular asociada, al paciente, por ser cirrótico, no se le quite, como hacíamos antes, pensando en que eran pacientes que tenían una mayor trombopenia o un mayor riesgo hemorrágico. Se ha discutido también el uso de albúmina. En albúmina la situación es más controvertida. Así como en estatinas y aspirina, yo creo que toda la información va a fluir a que son medicaciones que claramente mejoran el pronóstico de los pacientes con cirrosis. En el caso de la albúmina ha habido 2 trials negativos y un trial positivo. Lo que sí que es verdad es que hay algún grupo de pacientes que tienen ascitis en la fase inicial de la enfermedad que se pueden beneficiar de la administración prolongada o cada cierto tiempo de dosis de albúmina intravenosa. Mientras esta historia sea clara, porque necesitamos más estudios que intenten depurar si la albúmina, que no deja de ser una medicación muy cara, costosa, intravenosa, tiene o no algún sentido ponerla en pacientes que tienen ascitis. Mientras tanto, por favor, acuérdense de las indicaciones que están claramente aceptadas para poner albúmina. Por ejemplo, cuando vaciamos la tripa de líquido a un paciente por encima de 5 litros, cuando tiene una peritonitis bacteriana espontánea o bien cuando tiene una insuficiencia renal funcional asociada al paciente cirrótico. En estos casos, por favor, siempre pongan albúmina a los pacientes. Bueno, un asunto clave que ha cambiado también, y este es un mensaje práctico que tienen que llevarse a la consulta el lunes,
es que ha cambiado la utilización de beta bloqueantes. Los beta bloqueantes hasta ahora solo los utilizábamos en pacientes que tenían varices esofágicas grandes, que tenían pacientes que no habían sangrado, como profilaxis primaria del sangrado variceal. Bueno, nosotros tuvimos la suerte, en este caso, uno de los firmantes soy yo, en el Lancet, de publicar un artículo en el cual demostramos que en los pacientes que tienen hipertensión portal clínicamente significativa y no se han descompensado, pacientes, por lo tanto, que tienen un gradiente de presión venosa hepática mayor de 10 o ahora un FibroScan mayor de 25, en cualquiera de esas dos situaciones, con el paciente no descompensado, la administración de carvedilol, que es ahora el betabloqueante que nos gusta más para estos pacientes, la administración de betabloqueante, de carvedilol, previene la descompensación. Esta es una de las principales conclusiones de Baveno. Por lo tanto, cualquier paciente que tenga un FibroScan mayor de 25 kilopascales y no esté descompensado, la terapia beta bloqueante será buena para desarrollar, en este caso, la presencia de varices. Es por la misma razón que un paciente cirrótico que no tenga un FibroScan mayor de 25 o más de 10 mililitros de mercurio no se beneficia de tomar beta bloqueantes. Solo se benefician aquellos pacientes que tienen varices grandes o que tienen hipertensión portal clínica testificativa sin haber tenido varices grandes o sin haber tenido ascitis. Una conclusión que es muy importante. En la hemorragia por varices no ha habido grandes novedades. Los únicos consejos que se han dado de manera importante es la necesidad de dar de comer al paciente lo antes posible. Sigue la recomendación de no sobretransfundir a los pacientes, por favor. Esto lo vemos continuamente en las UBIs. Tratan a los pacientes cirróticos como si fueran pacientes que sangran por úlcera. Paciente con cirrótico, la transfusión debe conseguir una hemoglobina cercana a 7, 7, 8, no por encima porque perpetúa el sangrado. Y lo que sí que se ha sugerido aquí es ojo con la utilización de inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, pantoprazol, etcétera, en pacientes cirróticos, porque como les muestro en esta diapositiva, se asocia claramente al aumento de la prevalencia de encefalopatía hepática. Por lo tanto, por favor, pacientes que estén tomando IBPs por alguna razón no aclarada, sí que es una medicación claramente a suspender en los pacientes con cirrosis. En la profilaxis secundaria de la hemorragia variceal, saben ustedes que se utiliza ligadura, es el método de elección, más beta bloqueante. Esa es la profilaxis secundaria, profilaxis en pacientes que ya han sangrado por varices. Y en este trabajo, y en otro que por cierto se ha publicado esta misma semana en Clinical Gastroenterology Pathology, se ha demostrado también que carvedilol es un beta bloqueante más fácil de manejar, más fácil de titular y que además se asocia a una bajada más de la presión portal que el propanolol. Si lo tienen aquí, que no sé si lo tienen, desde luego es claramente el betabloqueante de elección en los pacientes con cirrosis, tanto en profilaxis primaria como en profilaxis secundaria, sustituyendo al propanolol. Les he hecho hasta ahora un panegírico de los betabloqueantes, que son medicaciones muy baratas que a veces se nos olvida dar a los pacientes. Pero también hay que saber cuándo quitarlos. ¿De acuerdo? Los betabloqueantes no tienen ningún sentido cuando el paciente está en su fase de mayor descompensación. En los pacientes que están muy vasodilatados, que están muy con la ascitis refractaria, los betabloqueantes no solo pueden tener no un efecto positivo, sino pueden tener un efecto negativo. Y en Baveno se ha recomendado que, especialmente en pacientes con ascitis abundante, que tengan una presión sistólica menor de 90, el beta bloqueante, en estos casos, lo que va a hacer va a ser reducir la presión arterial media y hacer que el paciente tenga problemas de gasto cardíaco y va a tener, por tal manera, empeorar su situación. Por lo tanto, volviendo, sabiendo que los beta bloqueantes en la cirrosis tienen una ventana terapéutica. No se puede poner ni antes, cuando el paciente no tiene todavía hipertensión portal. Hay que ponerlo, en este caso ya hemos dicho, cuando el paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa y mantenerlo hasta que desgraciadamente el paciente se descompensa severamente
en cuyo caso el betabloqueante puede ser deletérea, como les digo, porque disminuye la función sistólica, etcétera, etcétera. Último comentario que voy a hacer sobre la Baveno y es la utilización de anticoagulantes orales. Ya saben ustedes que de hace tiempo está indicado en los pacientes que tienen trombosis portal de rama principal o pacientes que están fundamentalmente en el contexto de una lista de trasplante, utilizar anticoagulantes orales para revertir esa trombosis portal, especialmente si esa trombosis es reciente. Hasta ahora hemos utilizado warfarina, acenocumarol o heparina, y eran medicamentos que estaban ampliamente validados en la literatura como anticoagulantes en estos pacientes. Lo que ha revisado Baveno es la utilización de los nuevos anticoagulantes orales, rivaroxaban, apixaban, que son básicamente los que están utilizando nuestros compañeros en indicaciones como la fibrilación auricular o la profilaxis de cadera. Y lo que viene a decir este consenso es que, a pesar de que no hay todavía una evidencia muy importante, en los pacientes cirróticos que tengan una función renal normal, la utilización, en este caso, de un anticoagulante oral como nuevo anticoagulante oral, como apixaban o rivaroxaban, pues se puede utilizar. Fíjense cómo es tan importante que tratar a los pacientes en el periodo pretrasplante de su trombosis portal claramente disminuye la mortalidad a 30 días y a 1 año. Por lo tanto, insisto, en todos los pacientes cirróticos en los cuales deberíamos hacer una ecografía semestral con un estudio Doppler en el cual se demuestre una trombosis de la rama principal, o sea, un paciente que tenga una trombosis no de una rama principal, pero se incluya en una lista de trasplante hepático, ese paciente tiene que estar anticoagulado de manera permanente. Y podemos utilizar tanto heparina de bajo peso molecular al principio, o bien warfarina, o más cómodamente los nuevos anticoagulantes orales que utilizamos aquí. Así que esta es mi última diapositiva. Yo creo que es importante tener en cuenta que existen definiciones muy claras ahora con elastografía referidas a los criterios de hipertensión portal. La elastografía, como les he dicho, por encima de 25 kilopascales demuestra que el paciente tiene hipertensión del portal clínicamente significativa y hay una actuación terapéutica detrás de eso. Yo creo que el carvedilol debe ir sustituyendo al propranolol. El carvedilol es muy fácil de titular. Se pone al paciente una dosis de 6,25 inicialmente, si el paciente la tolera 6,25 por la noche, y no hace falta ningún tipo de control ni de frecuencia cardíaca ni de tensión arterial. Por favor, tengan en cuenta estos mitos que hay con el tema de las estatinas y las aspirinas. No quiere decir que las prescriban de manera innecesaria en los pacientes cirróticos, pero sí que si el paciente, como en muchos casos tiene otra serie de comorbilidades que obligan a su utilización, por favor piensen que no solo tiene un efecto deletérea, sino tiene un efecto positivo, igual que los anticoagulantes de acción directa, que parece que tiene poco sentido, pero que en definitiva hemos visto aumenta claramente la supervivencia en estos pacientes. Muchas gracias por su atención.